Saludos y bienvenidos a Cubanao Streaming, un programa para hablar de audiovisuales, cine, radio y televisión. Hoy estaremos conversando sobre dos proyectos que se gestan desde los estudios de animación del ICAI, el proyecto Linterna Violeta y la Academia Animaluz. También estaremos prestando atención a los audiolibros producidos por Radio Arte y a figuras importantes de esta casa productora de dramatizados radiales. Para finalizar, como siempre, nuestro videoclip. Acompáñenme en los próximos 27 minutos. Ya comienza Cubanao Streaming. Destacábamos en titulares la producción de audiolibros de Radio Arte. Nuestra colega Elena Godínez tiene los detalles en Cubanao Streaming. Desde el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, la casa editora Abril propició un espacio de intercambio sobre la producción de audiolibros en el país para nuestras infancias. Como parte de la cita participaron representantes de la productora de dramatizados radiales Radio Arte y el equipo de SUMAT, ambos con la mirada en estas producciones que tanto benefician a la promoción de la literatura en la isla. Durante el encuentro se resaltó el rol de los audiolibros como productos comunicativos para el apoyo a la educación, así como la necesidad de fortalecer las plataformas de socialización, distribución y comercialización de los mismos. En este sentido, los especialistas destacaron la importancia de que estas producciones se inserten en los sitios y aplicaciones internacionales. La casa editora Abril adelantó detalles de su nueva colección de cuentos clásicos infantiles, que esta vez se adentra en la literatura cubana y tiene como novedad la incorporación de 5 audiolibros con cuentos de la Edad de Oro, producidos por Radio Arte. Si yo me muero, yo no quiero ver a nadie llorar, sino que me toquen la música, porque me voy a ir a vivir en la Estrella Azul. Pero, ¿sola? ¿Tú sola sin tu pobre papá? Por su parte, los profesionales de SUMAT comentaron sobre sus experiencias con los audiolibros, así como de la necesidad de potenciar las herramientas tecnológicas para difundir los audiolibros, haciendo uso de recursos como la realidad aumentada y las aplicaciones informáticas. Realizan panel sobre audiolibros para los niños y las niñas, apuestas de la casa editora Abril a la promoción de la literatura. Si hablamos de Radio Arte, no podemos dejar de mencionar nombres imprescindibles de esta casa productora. Uno de ellos es el queridísimo Joaquín Cuarta, que con sus guiones nos ha hecho vivir momentos inolvidables. Había una estación de radio muy buena que se llamaba Liberación. La cuestión es que Radio Arte surge gracias a la compañera que era directora de aquella época de la radio, Josefa Bracero, que como es lógico no iba a dejar a los empleados sin trabajo. Se desapareció una estación y había que hacer otra. Y se le ocurrió la idea muy buena de crear una casa productora para las provincias, que se llamó Radio Arte. En Radio Arte se hicieron todo el elenco, parte del elenco de Liberación pasó directamente a Radio Arte. Y allí empezamos a hacer novelas con una calidad extraordinaria, muy buena, que se transmitían a las provincias, se trasladaban a las provincias sin que las provincias tengan que pagar nada, como un apoyo dramatúrgico para las provincias. Te puedo decir más de Radio Arte, que fue un conjunto de trabajadores que se han sacrificado, pero que tienen una cosa que se llama abnegación y amor al trabajo que hacen. Cuando uno hace radio, ¿se enamora de la radio o no se enamora de la radio? ¿Te das a ella por completo o no te das? Yo me entregué completo. El guión radial depende de quién lo escriba y depende del escritor como sea. Yo tengo mi estilo en mis guiones. Yo uso mucho el narrador casi como un actor principal. Uso situaciones, creo situaciones complejas, o sea, dos verdades jugando. Pero ahora mismo que estoy haciendo una para Progreso, que se llama Amores en Subasta. Creo la situación que en periódico están haciendo un folletín y el folletín es la misma novela que se está haciendo. Y los personajes del folletín compran el folletín para ver qué ha pasado y es la misma vida de ellos lo que está pasando. O sea, puedes hacer un juego con 20 cosas. Mira,
La radio me salvó la vida, porque yo era contador en inglés, español y taquígrafo en inglés, español, que fue lo que estudié. Entonces en la radio, cuando empecé a hacer teatro, porque una vez fui a ver una obra de Rivera Samuel, Recuerdos de Tulipa, y estaba sentado viendo la obra y de pronto me quedé mirándola así y dije, pero esto lo hago yo. Eso fue así exactamente. Esto lo hago yo y lo hice. Hice mi primera obra de teatro, después hice otra más. Entré en la escuela de dramaturgia que daba Dragún, después la dio Luisa Josefina Hernández. Fue con un año nada más. Después me dejaron excedente, porque tuve que volver a mi trabajo, me dejaron excedente, me llevé mención en la Casa de las Américas, pues llegó a la gloria en el año 65, porque llegó a la gloria la gente de los Santos Inocentes. Y en el 67, cuando estaba, que me habían dejado excedente, que había estado limpiando botellas, que había estado haciendo florecitas de papel, que había estado haciendo de esas boberías, ¿no? Me llamó Brenes y Maite, mis queridos amigos, y me dijo, no, en Progreso están buscando escritores. Y para ahí fui. Y desde el 67 hasta hoy, la radio ha sido mi gran amor. El que escribe radio, ¿sabes cuál es el elogio más grande? Cuando tú sales por la calle y te encuentras a un placero, una mujer de la calle, un hombre, y te dice, oye, Blanquito, qué buena te está quedando esa novela, está en candela. Ese es el momento más feliz de tu vida, porque el premio siempre te lo va a dar el oyente. No te lo van a dar jueces ni nada de eso. El premio quien te lo da es el oyente. ¿Sí? Radio Arte, 40 años, poniendo la vida en tu radio. No estaba preparada para el sexo y yo empecé a llorar y a decirle que me dolía, que dejara de hacerlo, y me decía, si tú me amas, aguanta. Como yo no voy a tener sexo con mi mujer, aguanta. Y me empezaba a apretar y yo sentía que yo no podía respirar y yo sentía que él era una fiera encima de mí. Momento de entrevista en Cubanao Streaming con dos invitadas muy especiales, Ivette Ávila y Joandra Reyes. Bienvenidas. Hola. Buenas. Un gusto recibirlas en Cubanao Streaming y esperemos que esto sea habitual para hablar de proyectos tan interesantes como Linterna Violeta y la Academia Animaluz. Específicamente el proyecto Linterna Violeta es un proyecto que surge con la idea de tratar desde la animación de la lucha contra la violencia de género y el abuso infantil. Ivette, ¿cómo surge esta idea y cuán difícil fue crear este proyecto? Bueno, mira, a mí siempre, yo vengo de la ciencia, yo soy bióloga, antropóloga, y cuando llego a la animación siempre me pareció muy interesante un género tan inusual como puede ser el documental animado, ¿no? Entonces yo veo muchas posibilidades expresivas en el documental animado para hablar de temas traumáticos, para utilizar, o sea, para hablar de temas que no solo sean ilustrarlo como puede ser algo didáctico, sino también para tratar cosas que tengan más que ver con las sensaciones, con emociones, con la memoria, ¿no? Con el rescate de determinadas memorias. Entonces yo tenía este proyecto en mente, me puse a investigar y a recoger determinados testimonios que, por desgracia, mucha gente a mi alrededor tienen testimonios de algún tipo de violencia menor o incluso otras más graves, ¿no? Entonces yo decía, vamos a hacerlo en animación, porque también nos da la posibilidad de no mostrar, no exponer a la persona que ha sufrido ese trauma, no revictimizarla. Y bueno, a pesar de que esa fue nuestra idea inicial, nos dimos cuenta que hay pocos materiales que aborden determinadas terminologías, conceptos que tienen que ver con la violencia. Por ejemplo, qué tipos de violencia hay, en qué espacios ocurren, qué es el ciclo de la violencia, qué son las banderas rojas. Tratando el tema de violencia, investigando para hacer algunos spots que hablaran de cuestiones básicas sobre el tema de la violencia de género, nos sale que hay que empezar a educar desde las edades tempranas. Y entonces ya el proyecto no solo se dedica a la violencia de género, sino que también está tocando temas del abuso infantil. ¿Cómo es esta selección? Porque escoger la animación para tratar estos temas tiene mucho que ver precisamente con esto que comentabas de no revictimizar, pero escoger precisamente los spots que es un género tan preciso, tan corto, debe ser muy complicado trabajarlo desde esta arista. ¿Cómo se las arreglan? Sí, mira, a ver, estamos haciendo dos tipos de materiales. Estamos haciendo estos spots didácticos, que ya te dije que tocan estos dos temas de los que hemos estado hablando, y además estamos haciendo documentales, donde ya sí el testimonio
nos permite entrar más en el contexto, en la atmósfera de la experiencia que vivió la persona, y esos son un poquito más largos, duran entre 5 y 6 minutos los documentales. Entonces los spots son un gran reto, porque nosotros no nos interesa hacer un spot para el ambiente académico, lo que queremos es hacer un spot que sirva para el público en general, que introduzca determinados conceptos, porque a veces pasan cosas que no debieran pasar en la sociedad, y muchas veces es porque las familias también tienen un desconocimiento. Por ejemplo, ponerte un ejemplo, estamos tratando el tema de la hipersexualización. O sea, muchas veces es algo que está muy normalizado en la sociedad, no solo del tema musical, la forma en que vestimos a los niños, la forma en que le cuestionamos, ¿tienes novia cuando solo tienen 3, 4 años? ¿Cuántos novios tienes? Etcétera. O sea, hay un grupo de cosas que están incluidas en la hipersexualización, y no es que las familias quieran exponer a sus niños a depredadores sexuales. O sea, de cierta forma hay una ingenuidad por la normalización que tienen determinadas formas de tratar cuestiones de la infancia, que son cuestiones que se refieren a los adultos. Entonces, en un spot que dura 90 segundos, encerrar todos los conceptos, que llegue a la gente, que la gente de pronto tú puedas sembrar la semillita para que se pueda cuestionar determinada actitud, es un gran reto. Estamos tratando temas muy complejos. No tenemos una hora para explicarlo. Es 1 minuto o 1 minuto y medio. Entonces realmente es bastante fuerte. Ya hemos hecho, o sea, y también hemos tenido en cuenta que tú puedes hacer un spot que va dirigido a la familia, para la forma en que maneja esos temas con los niños, pero también estamos hablándoles directamente a los niños y tenemos pensado hablarles directamente a los adolescentes. Entonces, son códigos diferentes, tienes que ver de qué forma le haces llegar los conceptos para que ellos descubran cómo protegerse ante problemas como puede ser el abuso sexual infantil. Háblanos del proceso creativo en sí, a la hora de formar estas animaciones. Bueno, mira, a ver, yo estudio muchísimo, estudio materiales que ya se han hecho audiovisuales, oigo a psicólogos hablando de los temas, leo bastante y trato de traerlo al contexto cubano. E incluso hemos estado presentando los materiales ante personas que atienden en el tema desde el punto de vista médico, a psicólogos, y les ha parecido muy bueno porque hemos traído eso con palabras que nos identifican a nosotros, con un contexto más cubano, porque ellos han tenido que hacer incluso terapia usando spot y materiales hechos en otros países, ¿no? Entonces, después de esa investigación, hacemos un primer guión que se va recortando para darle también un ritmo a eso. Y luego, bueno, nos reunimos con el equipo. Joandra es animadora stop motion, también trabaja conmigo en todos los proyectos. Y bueno, viene una fase de trabajo que es, tenemos un guión literario que se convierte en un guión técnico. Ese guión técnico hay que llevarlo a diseño, puesta en escena, luego viene la animación, luego viene la banda sonora y luego viene la edición final. Estamos también queremos ponerle lengua de señas y ya lo estamos doblando también al inglés y haciendo la transcripción también. O sea, también que sea lo más inclusivo posible. ¿Tienen canales ya establecidos para encontrar este tipo de materiales o más bien lo utilizan en espacios y puntos determinados? Realmente nuestra esperanza es, y de hecho cuando hicimos la premiere el 28 de agosto, que hubieron una serie de instituciones que tienen que ver con el tema, con la infancia, con estos temas en específico, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de servicios médicos, nuestro interés es que se use también para debatir en proyectos comunitarios, que se utilice por el Ministerio de Educación en las escuelas y por supuesto que se ponga en diferentes medios de difusión. Ahora mismo ya los que están hechos, ya fueron estrenados, están libres en internet, se están compartiendo también de mano en mano y por supuesto también queremos que salgan en la televisión. Los documentales quizás son un material un poco más complicado de consumir. No es el caso de que queremos que se pongan en las escuelas porque realmente nuestras testimoniantes no se muestran, pero su voz nos está transmitiendo una serie de emociones que son bastante fuertes. Algunas, o sea, hay historias de las que estamos contando que pasaron hace 30 años, pero así todo, cuando las estamos manejando y llevando a la animación, a pesar de que es animación, es algo extremadamente fuerte y que nos conmueve muchísimo, ¿no? Son historias muy fuertes. Yo, por ejemplo, que he animado ya en 2 de ellas, hasta a mí se me ha hecho a veces un poco difícil, porque conozco la historia. He tenido también incluso que me ha chocado mucho conocer a la persona que sufrió esa historia. Y es difícil, porque cuando vas escuchando y empiezas a veces hasta recordar personas que te han hecho cuentos, y hay tantas personas que han pasado por eso y simplemente tienen miedo a abrir la boca. Y la finalidad de esto es que ayude a muchas personas.
Que es el mayor propósito, claro que sí. Sí, mira, sobre todo para hablarte de los pósters que traemos, ¿no? Hay un póster general del proyecto, que es el póster que tenemos aquí, que tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Aquí decidimos que fuera una imagen más triunfadora, no victimizando a la mujer, pero en este caso tenemos el otro, que este póster es el que tiene que ver con el primer spot que hicimos de abuso infantil. Estamos trabajando conceptos básicos, que era lo que me quería referir. O sea, lo que queremos es que realmente no sea queremos que sea una obra artística, estamos cuidando muchísimo la imagen, la forma en que se cuenta, la poética visual. Pensamos que la animación es un mecanismo que no tiene que decir exactamente la imagen lo que se está diciendo por voz, sino que nos permite recrearnos en emociones, es como que la cámara puede entrar a la persona, ¿no? Porque quería decir, respecto al póster, sí, que es que en el caso de este póster en particular, que sí queremos que esté en las escuelas, que esté en diferentes lugares para que sea útil, para que el niño lea y entienda, hemos tocado temas fundamentales como los límites personales, que son las partes íntimas, que los niños no deben guardar secretos, que si les pasa algo malo deben pedir ayuda. Entonces, realmente hemos ido tocando temas esenciales en cada uno de los spots. Cada vez que nos presentamos ante especialistas nos dan ideas de otros temas que deben ser tratados, que son, por desgracia, son infinitos. Y más también nos comunes llegan testimonios. de O sea, lo que cada uno vez que se llegamos a un imagina. lugar, hay gente que nos dice, suman. yo te quiero dar mi testimonio. Entonces, vamos a tener que hacer un casting de testimonios que nos permita tocar diversidad de temas, como por ejemplo los que ya hemos trabajado, es el acoso laboral, una niña abusada por su padrastro, una joven violada por su pareja. O sea, queremos tratar el tema de una muchacha lesbiana que también ha sufrido abuso, de una mujer trans, tocar siempre en los testimonios temas diferentes que nos permitan abordar toda la gama de fenómenos que se encierran dentro de la violencia de género. Pues muchísimas expectativas entonces se generan en torno a la creación y esperar estos audiovisuales de que ustedes regresen al set de Cubanao Streaming. Muy brevemente, háblanos un poco sobre la Academia Animaluz. Bueno, la Academia Animaluz la creó Ivette Ávila, como también el proyecto Linterna Violeta, aunque son dos cosas muy diferentes. Y el objetivo de la academia es llevarle a los niños y adolescentes, incluso a los jóvenes, que conozcan acerca de lo que es la animación y todo el proceso para realizar una obra audiovisual. Desde su concepción, desde hacer un guión, que es tener una idea y hacer un guión, hasta ya lo que es hacer la película, ponerle hasta las voces. Los niños, por ejemplo, disfrutan muchísimo cuando ellos mismos graban sus voces para ponerle a lo que ellos mismos hicieron. Para ellos es un reto cuando ven ya en pantalla lo que ellos mismos lograron hacer. Y los resultados realmente son muy bonitos. Ahora mismo tengo 2 talleres al mismo tiempo. Uno para adultos, que es de diseño de personajes para videojuegos y de animación. Y entonces tengo otro para los niños pequeñitos de 5 o 6 años que me encanta. Y es se llama taller Vamos a dibujar a nuestros personajes favoritos. Les ponemos personajes creados en los estudios del ICAI y entonces ellos hacen su versión. Ellos los dibujan, pero es increíble la capacidad que tienen ellos, tan creativa, y le quedan muy chulos. Sí, hay talleres que solo son para entrenarlos en determinada especialidad, como puede ser una animación en papel recortado, animación con plastilina, edición, fotografía, y otros en donde sí hacemos una película de principio a fin. Sí, también. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. ¿Los padres pueden ayudar a sus hijos a entrar en estos talleres ahí en los estudios de animación del ICAI? Siempre acercándose a los estudios de animación del ICAI y a las redes que se llaman Animados ICAI, y ahí también pueden encontrar hay una información. La academia tiene su página. Y la página, o sea, y Animaluz también tiene su página en Facebook, así que tiene su página, ustedes pueden encontrar información con su directa. Correo, y entonces los padres por el correo solicitan, ahí ponemos las convocatorias y ellos mediante vía correo hacen la solicitud para hacer la matrícula. Y nosotros ya cuando llenamos los talleres son mensuales, una vez a la semana, los viernes de 2 a 4. Pues usted se enteró aquí en Cubanao Streaming con estas invitadas que hoy nos han acompañado, Ivette Ávila y Joandra Reyes. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. No se vaya porque continuamos nada más y nada menos que con el spot que nos comentaba Ivette Ávila. Este es mi cuerpo y yo lo cuido muy bien. Me como toda la comida, me baño cada día y hago deporte. De mi cuerpo conozco casi todas sus partes: la cabeza, los codos, mis manos, las rodillas
y mis pies. También hay otras partes que mamá y papá las llaman partes íntimas y que cubrimos con la ropa interior o la truza en la playa. Mis partes íntimas son los genitales, mis glúteos, el pecho. Las partes íntimas de mi hermanito son los genitales y los glúteos. Las partes íntimas del cuerpo no pueden mostrarse a otras personas ni las deben tocar. Yo tampoco debo ver o tocar las partes íntimas de otros niños o adultos. Mi boca tampoco se toca. Si alguien quiere tocar tus partes íntimas o te pide que toques las suyas, no lo hagas. No guardes secretos malos. Grita ¡no! Y pide ayuda a mamá o papá. Nunca guardes secretos malos. Busca a alguien en quien confiar y que te crea. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Así como me cuido de cosas peligrosas, como a cruzar la calle, del fuego en la cocina, también cuido mis partes íntimas, porque mi cuerpo es mío. Y así llegamos al final del programa de hoy. Espero usted haya disfrutado de las actualizaciones que le hemos ofrecido sobre el mundo del cine, la radio y la televisión. Como siempre, nos despedimos con un videoclip. Esta vez El tonto de papel, producido por los estudios de animación del ICAI y en las voces de Liuba María Evia y Silvio Rodríguez. Esperamos que los disfrute. Yo, como siempre, los espero la próxima semana para hablar sobre cine, radio y televisión. Papalote terco, muy terco, que no quería perder el tiempo. Quiso ser pájaro y recorrer el ancho cielo en un 2x3. Se zafó todos los nudos, dando vueltas y más vueltas, y por fin al girar se mareó de tanto andar en el mismo lugar. Esta es la historia fiel del tonto de papel, porque los papalotes no llegan lejos cuando se van sin hilo y sin carretel. Un papalote terco, muy terco, que no quería perder el tiempo, quiso ser pájaro y recorrer el ancho cielo en un 2x3. Se zafó todos los nudos, dando vueltas y más vueltas, y por fin al girar se mareó de tanto andar en el mismo lugar. Esta es la historia fiel del tonto de papel, porque los papalotes no llegan lejos cuando se van sin hilo y sin carretel.